No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Tenemos en cabina un invitado muy especial, el destacado abogado Alberto Fiallo, con quien estaremos conversando sobre la regulación del trabajo doméstico, a propósito de que el pasado 24 de agosto el Comité Nacional de Salarios aprobó una resolución para regular el trabajo doméstico en la República Dominicana. Alberto, bienvenido a No se diga más. Y muchos otros temas, no nos limites. Sí. Yo tengo el mío en la recámara ya. Bienvenido, Ay, Alberto. Alberto, yo no sé si esto fue una trampa para ti. No estoy muy Yo creo que fue segura. una trampa, Alberto. Yo creo que sí. Hay una pregunta. Yo me siento sumamente bien con todos ustedes. Esa es la Ay, qué verdad. bueno. Gracias, Alberto. Tú sabes que voy directamente Le hace al honor a grano. tu apellido, ¿eh? La gente se pregunta, además de todo lo que publicó el Ministerio de Trabajo respecto a esta regulación, nunca estableció el tema de las prestaciones y los derechos adquiridos de las empleadas y los empleados domésticos. En ese caso, entonces, ¿cuál es el estatus de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos? Que sabemos que en la ley se establecía que para aquellos empleados domésticos hay algunos derechos que no se pagaban. Entonces, ¿cuáles ahora sí se pagan y cuáles no, o si seguimos igual? Perfecto. Antes de responder la pregunta, vamos a poner en contexto a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es qué es lo que ha pasado. Y yo inicio, porque tú sabes que bueno que en los medios de comunicación se inicia como que con como dicen, un punchline, ¿verdad? Y yo pienso que este es uno de las conquistas de este gobierno más importantes, sin duda. De hecho, yo lo coloco en el mismo lugar, obviamente con diferencias marcadas, pero y además con los mismos dolores de crecimiento de la independencia del Ministerio Público. Es decir, Wow. esto es una gran conquista. Yo estoy de acuerdo contigo, Son- Alberto, de verdad. Estaban muy desprotegidos. Completamente. Muy desprotegidas y desprotegidos. Y nosotros no lo vemos porque digamos que son, yo digo, las mujeres invisibles. Sí. Porque el 93% del trabajo doméstico recae sobre la mujer, que tiene un promedio de salario de 8.500 pesos. Nosotros no vemos, en clase media, nosotros no vemos esa realidad. No. Inclusive nos sorprendemos cuando vemos los datos que motivaron la mayoría de estas resoluciones, porque no es una realidad que nosotros vivimos. Y el mercado, y de eso vamos a hablar más adelante, el mercado, sobre todo clase media alta, se va hasta cierto punto adecuando a su propia realidad. Y no es la que tiene la mayoría del trabajo doméstico, porque lo que no sabemos es que también hay un trabajo doméstico de los trabajadores domésticos. Sí. Bueno, Entonces- yo pongo mi ejemplo. Una de las personas que trabaja conmigo me dice, señora, para yo trabajar aquí, yo necesito contratar a una persona que trabaje conmigo. es así. Entonces, la verdad que también es muy duro porque uno piensa, esa persona que trabaja con uno, que uno le tiene un muy buen salario, pero ¿cómo puede entonces tener a otra persona y poder mantener por lo menos lo más importante en su vida, esa necesidad de base? Que es complicado el sistema, ¿eh? Es complicado. Y recordemos que viene de una realidad y viene de un contexto, porque tendemos a compararnos con otros países. Sobre todo tenemos una tendencia particular a compararnos con los Estados Unidos. Sí. Esa Así que tú a tú. ¿verdad? Ajá, de tú Porque a tú. vamos igualito, al mismo nivel de Exacto. desarrollo. Entonces el trabajo doméstico es la oportunidad o el espacio que deja una economía, digamos, emergente, por no decir una economía deprimida, una economía emergente que no genera las mismas oportunidades para todos y todas. Entonces esa mujer que vive en un campo, como decimos nosotros, en una provincia, en una ciudad, tiene que trasladarse a los centros donde hay mayor actividad económica para hacer trabajo doméstico. Entonces esa es la realidad que hay en República Dominicana y por eso se fue formando históricamente el trabajo doméstico. Esto no es una cuestión que surge de la nada, sino que el mercado mismo va construyendo esa realidad. Con eso, y con la realidad que marca todo el trabajo doméstico, se aprueban 3 resoluciones. 3 diferentes, la gente lo percibe como una sola. Pero son 3 resoluciones de 3 organismos distintos. Una del Comité Nacional de Salario, que fija en 10,000 pesos el salario mínimo. Una del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que genera la obligación de inscribir a las trabajadoras, y los trabajadores van a irme diciendo trabajadoras porque son las mayor impactadas. Pero también hay trabajadores. Pero también hay trabajadores, el 7% del trabajo doméstico, el 50%, cerca del 50% de ellos son choferes y el resto son personal de seguridad. Básicamente jardineros, Sí. pero el 93%, es decir, la gran mayoría, son mujeres dedicadas al trabajo doméstico. Entonces, se genera, por esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se genera la obligación de registrarlas. Y se fija una especie de per cápita de 859.43 pesos. Esos, de esa cantidad, de ese total, 259.43 lo va a pagar el Estado,
571.50 el empleador y 28.50 la trabajadora. Esa es la realidad de la resolución del Consejo Nacional de Seguridad para preverles o integrarlas a la seguridad social. Vamos a hablar de las interioridades de cada una de las resoluciones. ¿Okay? ¿Qué trajo? ¿Qué no trajo? Y finalmente una resolución del Ministerio de Trabajo regulando todo lo que tiene que ver con la jornada y las condiciones de trabajo. Y específicamente establece el tema de tener un contrato por escrito que puede ser enviado de manera digital, y lo que ha generado mayor, y yo creo que lo que más va a ocupar el tiempo de este debate, el tema del establecimiento de una jornada que no puede pasar de 8 horas diarias ni 44 horas a la semana. Punto. Un punto muy importante, Okay. y que ha generado muchas dudas ese. Sí, si tú quieres lo dejamos para el final porque es el que va a generar, es el que va a generar, y no te pones ni tanto final. Y tú sabes que yo tengo una discusión sobre ese mismo tema y vamos a dejarlo para el final porque creo que es lo más prudente. Sí. Me decía que lo que pasa es que esa preocupación es de de un grupo muy pequeño, porque la realidad es que, o sea, la mayoría no trabaja con dormida. A mí me sorprendió eso. O sea, a mí me sorprendió. La mayoría trabaja que llega en la mañana y se va entonces al final de la tarde. ¿Es así ese dato? ¿Me lo dieron correctamente? Sí, bueno, honestamente esos datos no están disponibles. Digo, que yo haya podido revisar en la investigación que hice para este tema. Ojalá que me desmienta el ministro o el ministerio, porque me gustaría tener ese dato, sobre todo porque completa este análisis que estamos haciendo. Y yo entendería que sí, digamos que por el tema demográfico sobre todo. Es decir, si el trabajo doméstico es en lugares donde hay una economía mucho más, digamos, se da en lugares donde hay una economía más deprimida, es de esperar que sea el trabajo de ida por la ida por la vuelta, ¿verdad? Que es inclusive el trabajo doméstico que reciben las domésticas. Y que hay una parte de la población muy pequeña que puede emplearlas con dormida porque eso las hace mucho más costosas. Costoso el servicio, me refiero. Sí, claro. Sí. Entonces, pero honestamente, a tu pregunta, esos datos no están disponibles. Y lo busqué en la CEPAL, lo busqué en la encuesta laboral Bueno, en la pues le voy a encuesta preguntar a continua esta de fuerza persona dónde lo laboral. sacó, para Sí. que te lo pase. Sí, por favor. Por favor. Tal vez en las encuestas de la ONE, pero esta información viene de la encuesta continua de fuerza laboral que realiza el Banco Central. Que ahí también nos dice que son un total de 245,000. Vas a encontrar varios datos. En el 2019 la CEPAL decía que eran 260. Es entendible que haya reducido por el tema de la pandemia, pero al día de hoy los datos que manejamos son cerca de 250,000 trabajadores domésticos. Como dije, de los cuales el 93% son mujeres. Y nos lleva a la discusión. Vamos a hablar sobre las interioridades de la decisión del Comité Nacional de Salarios. El Código de Trabajo dice, sobre todo para las de dormida, que el salario que se paga en numerario, en 100%, es una parte de su salario. Porque el equivalente al 50% de lo que le pagas es salario que se traduce en alojamiento y comida. Sí. Eso significa que el Comité Nacional de Salarios no fijó un salario de 10,000 pesos, fijó un salario de 15,000 pesos, que es por encima del salario mínimo en general. Usted sabe que el salario mínimo es sectorizado, Sí. pero el salario mínimo general a nivel empresarial es para una empresa grande, 21,000 pesos, para una empresa mediana, 19,000 pesos, para una empresa pequeña, 12,000 pesos, para una microempresa, 11,000 pesos. Lo que significa que la colocó Por como encima. si los empleadores fueran una unidad económica mucho más allá o mucho más Que una con mucho pequeña mayor empresa. poder económico que una micro o una pequeña empresa. Eso es un dato que yo creo que es importante. Lo que tengo entendido, de nuevo, porque en República Dominicana es un país muy chiquito, todo el mundo se conoce. Y tú sabes que tenemos amigos en todas las áreas. Y lo que yo Sí. tengo, la información que tengo es que se discutió internamente y que sí, las autoridades del Ministerio de Trabajo estaban conscientes de que había un pago que se traducía en ese pago de alojamiento y comida, pero que bueno, prefirieron no tocar el tema en la resolución del Comité Nacional de Salarios. Que incluso para la ley a veces lo catalogaban hasta como protección, Sí. porque hasta eso, porque la ley, nuestro código laboral en cuanto a eso, está bastante ambiguo por un lado, pero antiguo por otro, y se mantenía muy desprotegido por una parte. A mí, y me permiten el paréntesis,
Me parece muy normal el dato que dabas de que ahora son menos las de con dormida por la situación geográfica. Antes llegaba una muchacha a trabajar desde San Juan de la Maguana. Para volver a San Juan de la Maguana eran 2 días o 1 día y medio. Ahora ya incluso tienen donde vivir aquí en la capital y se mudan la familia completa hacia donde está el trabajo, hacia donde está la plaza laboral. Sí, tiene sentido. Sí. Sí, el tema también de cuánto cuesta, porque como tú mencionabas, Alberto, una persona que duerme dando el servicio, pues es más costoso en todos los sentidos que alguien que va y viene. No, y hasta a veces está más difícil de reclutar porque prefiere volver a su casa a estar con su... Y es más costoso también para el empleado porque tiene que pagar pasaje diario. Sí, es de todo. Cuando vive lejos. Tú conoces muy bien estos temas, tienes mucha experiencia por razones de edad. Entonces, te la tiró ahí. Tu sentido del humor, míralo ahí, en espejo. Él lo conoce bien. Cuando él me daba clase en la universidad, él también lo veía. Sí, de los pocos casos donde los profesores son más jóvenes que los estudiantes. Sí, claro. Yo sé. Que de hecho, fue en la Guapa, ¿eh? Fue en la Guapa que le di clase. Claro. Pero bueno, Eso pasa. tenemos la resolución. Mentira. Es un hombre joven de espíritu, joven de personalidad, y además demasiado activo. Y además demasiado activo. O sea, que hay mucho cariño y seguimiento desde siempre. Igual yo. Entonces, ¿Fue tu profesor? Sí, claro. entonces, Okay, la resolución del gracias. Consejo Nacional de la Vamos con Seguridad Social. la resolución. La del Consejo Nacional de la Seguridad Social plantea otros retos. Al trabajador doméstico, a la trabajadora doméstica, se le va a incluir y ahora va a tener protección de la maternidad, protección por los accidentes laborales, va a estar en un seguro familiar de salud y va a tener una pensión. Pero, el seguro familiar de salud al cual están integrándola es el seguro subsidiado. Y aquí podemos tener un debate sobre eso en cualquier momento. Muchos lo tienen, muchas ya tienen ese seguro Exacto. subsidiado. Lo La primero. mía lo tiene, que el gobierno cuando hizo el tema de los 2 millones cubrió esa Exactamente. parte. Entonces, ¿qué es lo que está dando? Si ellas ya lo tenían, Sí. ¿qué es lo que está dando? Pero además, ¿por qué en el subsidiado, si la empleadora está llevando, el empleador, la empleadora, porque es otra cosa que tampoco quiero escuchar porque aquí hay principalmente mujeres, esto es una resolución que impacta mujeres y que si no se lleva con la debida información, comunicación, va a crear una grieta entre mujeres. Es una grieta que agudiza una desigualdad social de la cual todos sufrimos en la región. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja y lo vamos a ver cuando estemos discutiendo el tema del horario, cómo se maneja este tema y sobre todo cómo se comunica este tema. Entonces, ella va a estar, la trabajadora doméstica va a estar en el SENASA, que ya estaba una de las primeras medidas que impuso o que digamos que realizó este gobierno fue incluir a todos los dominicanos que no estaban cubiertos por un seguro familiar de salud en el SENASA, es decir, en el régimen subsidiado. Pero llama la atención que haya un aporte, de hecho el mayor aporte por parte del empleador o de la empleadora y que termine siendo en el subsidiado. Pero además, la resolución comete un error cuando habilita o cuando señala que los trabajadores domésticos van a estar en el régimen contributivo subsidiado. Porque, como ustedes saben, no hay régimen contributivo subsidiado en República Dominicana. No existe. Exacto. Por una cuestión, existe en la ley, pero no hay un reglamento de aplicación, o sea, que nunca se ha hecho. Lo que hemos tenido es regímenes especiales, sobre todo para el tema de pensión, para los médicos, te lo vieron, o sea, regímenes especiales, pero no hay un régimen contributivo subsidiado que la ley prevé para que nuestros radioyentes puedan estar en contexto, que hay 3 pilares sobre los cuales se sostiene el sistema de seguridad social, ¿verdad? 3 modalidades de participación en la seguridad social. Una que es el contributivo, que es la persona que trabaja, que aporta actualmente un 14% el empleador, un 7% el trabajador. Por favor, si no digo 6.96, perdónenme, para que la gente entienda. Entonces, el régimen subsidiado, que es la persona que no puede, que no tiene suficiente dinero para estar cubierto por la seguridad social y el Estado interviene para protegerlo, y el contributivo subsidiado, que son todos nosotros, somos profesionales liberales, que ganamos el salario mínimo, más allá del salario mínimo. Y que como no tenemos empleador, el Estado interviene para cubrir esa cuota que sí tiene el del contributivo de su empleador.
¿correcto? Ajá. Entonces, esos son los regímenes, pero de nuevo, el contributivo subsidiado no ha entrado en vigencia. Y al trabajador, a la trabajadora se le va a incluir en el SENASA, pero eso no es todo. La pensión que está prevista para ella es la pensión solidaria por vejez. Es decir, no sería el régimen que nosotros tenemos como el contributivo de la administradora de fondos de pensiones, sino que estaría entrando a una lista larguísima, tú lo sabes, que depende de la discrecionalidad del presidente en base a los fondos que tenga disponibles. Entonces no es verdad que hay una pensión. Yo entiendo por qué. La per cápita en República Dominicana la per cápita es la cantidad de dinero que para que sea sostenible el sistema de seguridad social tiene que pagar cada persona para recibir todas las prestaciones de la seguridad social. Eso es riesgos laborales, seguro familiar de salud, que es el que tiene el mayor impacto. Lo que tiene que ver con la administración de fondos de pensiones son algunos 1.300 pesos. Es verdad que con los 859.43 no da, pero súbelo. Primero comunícalo para entenderlo, porque lo que piensa el empleador es, wow, pero entonces a mí me están pidiendo un salario mínimo, no hay problema, usualmente estamos por encima de eso, pero me están pidiendo que haga todo un trámite de registro en el que yo voy a tener que pagar la mayor parte, y para colmo, a ella no le están dando un tratamiento particularmente especial. Y no le van a dar nada. O sea, probablemente. A nivel de pensión, no. Entonces, eso es un reto que tiene. Pero entonces, ¿cuál sería el beneficio? Eso es lo que está. El beneficio está en resolver el error. Sí. Yo te voy a decir, porque, señores, nada es completamente bueno. Se activa la protección de la maternidad. Eso es interesante, es importante. Lo que pasa es que no resuelve el tema, como tú muy bien estabas explicando, el tema de las prestaciones, que fue una pregunta que tú decías al principio. Como no resuelve ese tema, seguimos teniendo una trabajadora que si sale embarazada o está por dar a luz, puede ser perfectamente retirada del hogar. Entonces, al haber estado cotizando, sí va a haber una protección de la maternidad por esas 14 semanas. Eso es positivo. Es positivo también la protección por riesgo laboral, que también incluye el trayecto. Como ustedes, entonces todo el mundo lo sabe, un accidente laboral puede pasar en el trayecto, sobre todo cuando tú coges pasaje todos los días. Y bueno, tal vez sería raro con lo bien que maneja nuestro transporte público, ¿verdad? Los motoristas. Sobre todo los motoristas. Míralo ahí. Cariño. Eres tú, José. Esos son los motoristas premium. Sí, pero los premium manejan igual. Móntate un día conmigo que tú veas. Claro que no. No, está bien. Yo te voy a poner una camarita atrás. No te preocupes, yo te la voy a poner a mí. Pero entonces los riesgos laborales yo pienso que vienen a hacer una gran contribución, porque en ese trayecto, como dije, y no es broma, con el riesgo que representa, que se aumenta por estar utilizando el transporte público, sobre todo especialmente en algunas zonas, va a ser cubierta la trabajadora en el trayecto hacia el lugar de trabajo y hacia su casa. Eso es muy importante. Entonces, que haya la posibilidad de que se revise, de que se haya abierto la discusión de inclusión de este sector en la seguridad social, para mí es sumamente valioso y un gran paso. De hecho, Alberto, entiendo que esa parte está bajo el paraguas de un plan piloto, lo dice la resolución, ¿cierto? Sí, las tres. Tiene que ver con las esto. Tres son plan piloto. Tiene que ver con este tipo de... No, porque eso hubiera sido en el proceso de consulta. Y ellos en la resolución señalan que hubo un proceso de consulta con asociaciones gremiales y asociaciones privadas. O sea que esto es un plan, ya esto es un plan de ejecución. Claro, la ventaja que nos da esto es que al ser un plan piloto podremos tener la mecánica, la dinámica para poder modificar cualquier cosa que haya en ella. Y yo creo que va a haber la necesidad de modificar. En este aspecto, en lo que tiene que ver con el Comité Nacional de Salario, hay que reconocer que hay un salario que se da en alojamiento y en comida. Y en cuanto a la resolución, como hemos visto, hay que ver si se eleva para llegar al cápita y poderlas incluir en el contributivo, o simplemente buscar la forma de que el sistema sea sostenible y el Estado aporte más. 245,000, estuvimos diciendo cerca de 245,000, 250,000 trabajadores domésticos, son el doble de lo que tenemos trabajando en zona franca. El doble de la cantidad que tenemos en zona franca. Es un dato interesante, porque también son salarios, digamos que son los menores salarios, son los salarios más pequeños. De hecho, eso es una discusión interesante que podemos tener en cualquier momento, el tema de la zona franca. Sí. Si realmente es beneficioso o no para un país. Sí, yo creo que pero bueno, esa es la conversación. Entonces, la vamos a tener cuando hablemos de la reforma tributaria, porque además
Ahí es que tú eres duro. Y ahí lo voy a tirar. Y lo voy a tirar adelante. ¿Tú sabes por qué pasó la discusión que tuvimos sobre los 4.000 millones de pesos del presupuesto del 4%? Porque nos seguimos resistiendo a comunicar y a hacer una reforma tributaria integral. Esta economía no aguanta. ¿Tú te crees que el gobierno quería distraer esos 4.000 millones de pesos para ponerlo en otra área? No Pero quería. nadie quiere cargar con el peso político Nadie de quiere llamarlo cargar. reforma fiscal y que durante 10 años los demás gobiernos te echen en cara que fuiste tú el que hizo la reforma Sí, fiscal. porque le tenemos mucho miedo a esa palabra, pero yo creo que si se hace de manera responsable, es bueno para el país. Pero claro. Y pagamos menos. Y después pagamos de- menos. Si Pagamos haces de menos. forma responsable, Claro. pagamos menos. Estoy de Tenemos que acuerdo irnos a contigo. una pausa, profesor, pero cuando regresemos necesitamos responder la pregunta directamente. ¿Se les va a pagar preaviso y cesantía a las empleadas domésticas? Seguimos en No se diga más. Ay, padre, Por que- Top Latina 101.7 La buena voluntad puede ser muy FM. tollosa. Seguimos hablando con el profesor abogado Alberto Fiallo sobre las modificaciones vía reglamentaria del trabajo laboral doméstico, o sea, los empleados domésticos que, como nos establecía, en un 95% son mujeres, las empleadas domésticas. Quedaba sobre el tapete la pregunta de si finalmente no quedó tan claro, van a cobrar, tenemos la responsabilidad de pagar preaviso y cesantía o no, No. como antes. No. No, No. de hecho, Ay, pero yo pensaba que sí, que será uno de los beneficios. para nada, para nada. De hecho, y eso nos lleva y obviamente el calor y la dinámica del debate aquí, como es tan interesante, a veces pueden haber algunas cositas que hubiera sido bueno explicar. Y es que todo esto viene motivado porque ya cumplimos 10 años, va a cumplir 10 años de aplicación o digamos, del momento en que se aprobó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es precisamente para dignificar el trabajo doméstico. Nosotros participamos, entró en vigencia en el año 2015 y entonces va a cumplir su 10º aniversario y digamos que era hasta cierto punto urgente para el Estado Dominicano tomar las medidas que reflejaran la adopción de ese convenio, ¿verdad? Y un convenio internacional, es bueno que la gente sepa, y eso lo aprendió él muy bien en su clase de Derecho Constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos tienen aplicación directa e inmediata y en República Dominicana tienen el mismo nivel de la Constitución. Entonces, por eso se aplicaron todas estas medidas. Y el convenio 189, ni nuestro Código de Trabajo, que es del 1992, prevén el preaviso y la cesantía. De hecho, lo excluyen expresamente en las prestaciones laborales a los trabajadores domésticos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Vamos a analizar por qué. ¿Por qué surge el preaviso y el auxilio de cesantía? Porque no teníamos un sistema de seguridad social. Y como tú tenías una persona por 20 años trabajando en tu trabajo, lo mandabas como un bagazo inservible a un mercado laboral que ya no asimila a personas de más de 40 años. Entonces, ante esa realidad, como una especie de amortiguador, de buffer, ¿verdad? De esa situación, el Código de Trabajo previó el auxilio de cesantía y lo que tiene que ver con el preaviso. Ya hoy no se justifica porque tenemos una ley de seguridad social que se supone que cubre tanto la parte que tiene que ver con pensiones, que fue la principal motivación, como todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, ya no hay lugar, pero ya es una discusión y va a ser una discusión Pero además, de sobre antaño. todo porque tú hablaste de la pensión por vejez, entonces ahí hay una desprotección, porque muchas comienzan súper jóvenes a trabajar y cuando se van de un trabajo a otro, en realidad todavía están disponibles, o sea, con fuerza para insertarse en el mercado laboral. Entonces, como que entonces hay una parte que se queda desprotegida. Correcto. Y eso es un reto que tiene definitivamente, que tenemos pendiente con las trabajadoras domésticas. De nuevo, la dinámica del preaviso y de la cesantía tenía una razón de ser histórica. Hoy, con que podamos tenerlas a ellas y a todos los dominicanos con un sistema de seguridad social robusto que pueda permitirles que acumulen para la vejez, para que la vejez la tengan digna y puedan estar en las condiciones en las que trabajaron toda su vida, yo creo que vamos a dar y estamos dando los pasos hacia allá. Mientras tanto, para responder tu pregunta, no tienen derecho a preaviso ni auxilio de cesantía. Pero Eso aún es así, importante saberlo, porque la gente se asustó en ese tema por el pasivo laboral. Y también tiene otra razón, gracias por ese comentario, y es que recuerden, señores, que las trabajadoras domésticas trabajan en un hogar, no en una unidad de negocio. Claro.
Exactamente. Entonces, es diferente. Completamente Totalmente. diferente. Un negocio se va a nutrir principalmente Se del trabajo lucra, que hace. claro que sí. Pero Alberto, a Exacto. propósito que haces esa señalización, que trabajas en un hogar y no en un negocio, ¿cómo vamos a medir lo de las 8 horas? Bien, la resolución, el Ministerio de Trabajo también emitió una resolución que regula todo lo que tiene que ver con la jornada, con las condiciones de trabajo. Y prevé que la jornada laboral de los trabajadores domésticos es de 8 horas, máximo 44 horas semanales. Punto. Prevé un descanso semanal de 36 horas que es compensable, con tiempo o con dinero. Eso en términos prácticos es que si usted se puso de acuerdo, digamos que una semana de lunes a domingo, usted se puso de acuerdo en que el descanso iba a ser de sábado, la mitad del sábado y el domingo, son 36 horas. Si no se la da ese fin de semana, si ella se queda a trabajar ese fin de semana, tiene que pagarle el total Claro. de ese espacio. Y sus horas O- extras. O Ahí No. venimos con un tema, porque eso no entra en Eso es lo conflicto que se suele con el hacer. Código de Trabajo y los derechos que son irrenunciables. eso es una súper pregunta. Si tú quieres, yo termino esta y entramos. Sí, Vamos, dale. vamos. Pero antes, Pero vamos a hacer un antes, paréntesis vamos a hacer un porque la paréntesis. noticia que debemos dar es de relevancia. Es de relevancia, Lorena. Así como lo has dicho, ya anunciaron oficialmente el fallecimiento de la reina Isabel. Ya lo han colocado a través del Twitter oficial de la familia real. Entonces, bueno, en paz descanse y ya es una información oficial y se activa todo el protocolo. London Bridge. London Bridge. London Bridge has fallen, people. Así Bueno, es. eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero vamos aquí. A y cerrar el después paréntesis. desarrollamos este tema porque son dos cosas que me tienen Sí. la cabeza Sí. como loca. Yo tuve la oportunidad de realizar una de mis maestrías en Inglaterra. Y es increíble la presencia en el corazón y en el ánimo de los ingleses. El inglés más hipster, Sí. el más hippie, el más avant-garde en cuanto a pensamiento, es un tipo que tú le tocaste a la reina y está en otro terreno. Sí, no, es Es- duro. es- Es como los aguiluchos. No, va a afectar también la misma monarquía que ha perdido ¿cómo- mucha fuerza. Oye, ¿cómo se No, no, comparan no, los no, aguiluchos? te estoy diciendo. Wow, oye, Muy del bien. imperio donde el sol nunca se ponía, se están comparando los aguiluchos. Claro. De la tierra Tú de estás las... oyendo. Vamos a La entrar- tierra de la Perdón, reina Victoria. Perdón. Y Por la Dios. tierra de las Pero es de cibaeñas. verdad que vamos a entrar a un tercer tema complicado. Tranquilo. Aquí hay varios Por favor, aguiluchos. Por favor, vamos a dejar ese Pero tema mira, ahí. ese es un un análisis pleito. interesantísimo. Vamos a dar ese tema ¿Qué ahí. pasa ahora con ese vacío de poder? Porque no pierdas Claro, pero de sobre vista todo, no, y las que la- monarquías, la fuerza que tenían ellos, porque las monarquías han ido perdiendo muchísimo poder. Menos y esa, esa. o sea, y esa era la... Demasiado sólida. Sí, pero era por ella, era por Es la lo que reina. te digo, Vamos a ver ahora con ahora- Carlos qué sucede. Ahora que Y con una primera ministra que entró hoy, su primer día. Con Carlos que Está en su primer día. La primera ministra. O Si sea, tú tú dices- supieras que Trust. yo tengo una opinión diferente, a mí me sorprende cómo se ha mantenido la fortaleza de las monarquías. La monarquía de verdad. Sí. No la Noruega, no la... No, por eso te la digo. monarquía, che. Te la comiste, pero está bien. La maté. Las monarquías de verdad han mantenido su fortaleza en el tiempo. Sí. En un mundo que va cambiando, que va exigiendo, y de alguna forma, culturalmente han podido llevar eso. Que todos las respetamos. Sí, es verdad. Esas Sí. monarquías las respetamos. O sea, Bueno, tú vas... yo tengo mis... Tus reservas. Bueno, pero estuviste allá y cuando Sí. pasaba la reina, ¿qué usted hacía? No. Usted, entonces, es su respeto. Sí, de hecho... Bueno, si estamos hablando vamos. de este lado del mundo, todo lo que estamos hablando, Sí. y el pesar que mostramos por el fallecimiento de la reina. Eso No, dice. definitivamente. Eso dice mucho. Algo muy No, claro. y lo que pasa es que nosotros pensamos en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido como esa islita, porque es una islita literal. Pero el poder que tiene el Reino Unido a nivel político, a nivel económico es Claro. enorme. Es decir, que recordar que la India, que Canadá, que Australia, que por cierto, es una discusión ahora, que va a pasar en Australia con ese vacío de poder, porque ella era una unificadora, su figura era una unificadora. Sí. Y mira, es imposible pensar en la reina y no recordar ese intento de abrazo de Chávez. ¿Tú te acuerdas? Qué fuerte, pero está Yo no bien. digo- Casi una Ya frase, llegamos a la sí. locura ahora. Claro. Damos esta Perdón. información por la relevancia y pues Así nada, es. estaremos dándole seguimiento desde aquí a todo lo que va a estar pasando en Inglaterra. Entonces, Pasa su alma y retomemos nuestro corazón con los ingleses. Exactamente, Con los retomemos británicos. Con los británicos. el tema específico de las trabajadoras domésticas. Esas dos preguntas que quedaron por responder. Muy bien.
Bueno, ya habíamos dicho que las prestaciones laborales y derechos adquiridos, las prestaciones laborales no aplican sí los derechos adquiridos y han estado ahí desde el Código de 1992. La resolución del Ministerio de Trabajo pone un tope a las horas. Entonces, lo que hablábamos era de la compensación del descanso semanal. Ellas tienen derecho a descansar durante un día y medio, ¿verdad? 36 horas. Si no descansan ese fin de semana o toman 3 días, que es el equivalente a el día y medio que le tocaba más el que había tomado, o se le paga, que si tomamos como base el salario mínimo serían algunos 238 pesos, más la mitad de 238, algunos 400 y pico pesos. Si tomamos como base el salario mínimo, sabemos que eso no es simplemente una referencia. Sí. Entonces, eso es jornada, eso es descanso semanal. Nada habla sobre las horas extras. Y yo creo que fue un desliz. Yo creo que fue algo que es perfectamente corregible, hacerle una modificación a eso, porque es lo que ha creado la mayor preocupación, pero también ya está generando roce entre la trabajadora doméstica y su empleadora. A mí me preocupa mucho esa parte, tú sabías. Ya lo está haciendo, ¿eh? Es decir, me preocupa mucho. Y el instructivo fue peor, la guía. La guía del Ministerio de Trabajo sugiere, por ejemplo, que ella va a llegar a su trabajo a las 7 y va a trabajar hasta las 9. De 9 de la mañana a 11 de la mañana no hace nada. De 11 a 2 cocina. De 2 a 6 no hace nada. De 6 a 8 trabaja para hacer la cena. Lo de hacer la cena, lo dije yo. O sea, eso lo agregaste tú. Exacto, y lo de la comida también. Pero esa es digamos que la propuesta que hace. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, señores, no me malentiendan. Claro que tiene que haber un control sobre la cantidad de tiempo que está disponible cualquier ser humano a otro. Sí. Estamos completamente de acuerdo, pero el mercado se autorregula, señores. La trabajadora doméstica que está en un sitio donde la trata mal, ¿qué hace? Se va. Porque hay un mercado que inclusive hay de mayor oferta. Claro. De esa perspectiva que de demanda. Pero el sector tercer empleador de mujeres. Sí, pero lo que tú dices es cierto. A mí me preocupa el ruido que, como tú dices, ya está creando dentro de los hogares. Si uno lo que quiere es trabajar en armonía, porque si en el hogar no hay armonía, hay problemas. Entonces, en el caso específico de eso de trabajar más horas, yo nunca he sido una empleada de 8 a 5, aunque he estado en muchos trabajos de 8 a 5. Y esa persona me respondía, bueno, lo que pasa es que tu salario es mayor. Sí, pero mis gastos son mayores. Es un tema de mentalidad. Yo no creo que exista ahora mismo muchos trabajos donde tú vayas de 8 a 5 y si después de las 5 el jefe que no me llama. Ah, por favor, exacto, que eso no existe. O sea, por lo menos yo, Lorena Pierre, obviamente sí creo que hay que dignificar porque hay muchas personas que en definitiva abusaban o abusan de ese recurso. Pero como tú dices, sí, yo te puedo asegurar que si a mí en un sitio no me tratan bien, yo me voy. Igual pasa también con las trabajadoras del hogar. Yo entiendo que también es así. Claro, y también pienso que en esa modificación se pudiera, digamos que proponemos que se incluya la misma dinámica del Código de Trabajo. Si tú sabes que el salario mínimo es 10,000 pesos, porque también hay hay reacciones que también son las emociones que crean este tipo de cambios. Sí, que nos volvemos emocionales y no racionales. Y no racionales. Dice, ok, ella se va a poner exigente, pues entonces yo me voy a buscar 2 de 10 y voy a ponerla a trabajar 8 horas y voy a conseguir mis 16 horas. Eso tampoco pasa. Porque el mercado no se inventa. El mercado no cambia por una resolución del Ministerio de Trabajo. El mercado está ahí. Ninguna va a trabajar contigo por 10,000 pesos. Entonces, como esa es la realidad, la realidad real, o sea, la gente no va, la dinámica no va a cambiar. Lo que vino fue a agregar confusión. Lo que vino fue a agregar un poquito, digamos, de roce entre esos grupos poblacionales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a hacerlo con la misma dinámica del Código de Trabajo. El Código de Trabajo dice que la jornada de trabajo son 44 horas semanales. Y que hasta 68 horas se paga un 35% por encima de ese valor. Esa mi mamá, la pobre María Victoria, ¿cuántas horas que tú trabajas? Mira. 200,000. Sí. Y entonces de 68 para adelante son 100%. Entonces, agarre el salario y di, mira, yo tengo que pagar al mínimo 10,000 pesos. Entonces vamos a ver cuántas horas que se van a trabajar aquí, porque también es una facultad del trabajador hacer más horas para ganar más dinero. Esa es la misma dinámica del Código de Trabajo. Entonces, al fijarle en 8, lo que han hecho es una gran confusión inaplicable. Ahora, Alberto, es inaplicable. Fíjate que has revelado, por decirlo de alguna forma, varias debilidades, por no decir áreas de oportunidad. Áreas de mejora. Retos. Oportunidades de mejora. Exacto. De esta resolución o de estas resoluciones. Sin embargo, iniciaste tu entrevista hoy con nosotros
comparando la relevancia de esta decisión con la decisión del Ministerio Público Independiente. O sea, mostrándola como una medida de gran trascendencia. A pesar de todas estas áreas de mejora, sigue siendo una medida de esa trascendencia que describías al principio. Por supuesto. Quiero que me digas por qué. Sí, de hecho lo iba diciendo en el camino. Pero en un solo one shot. O sea, dime, ¿por qué? Oh. Exigente, Excuse me. En Recuerda que idiomas. estamos en ¿Verdad? tema Estamos- británico. Dinos de manera muy concreta. ¿Por qué es tan relevante esta decisión tomada por el gobierno? Sí, dos. ¿Tú me permites dos? Dos. Two shots. Dos nada más. Two shots. Uno, visibilizó. Las llevó al debate público. Ok. Y eso ya es importante. La importancia del trabajo Ay, doméstico. sí. Y ahora las recordamos y ahora decimos, no, pero yo no la quiero perder. No, es verdad. Lo que aporta el trabajo doméstico, sobre todo, por eso yo dije, señores, que esto es un tema de mujeres. Parece que nosotros de Fresco siempre estamos hablando de todo, los hombres. y sobre todo los temas políticos, ¿verdad? Pero esto es un tema donde ustedes deberían llevar la voz cantante, porque la razón del trabajo doméstico es para que ustedes puedan salir a la calle a trabajar. Eso. El hombre ni se lo plantea. El hombre ni se plantea. No sé, Dije, usted- no, pues me voy a quedar, que stay home dad. Y que papá de Y no casa. se, no se preguntan ni se preocupan por cómo funciona ¿Quién? un hogar. Para ¿Ustedes entienden que esto es nada. fácil? Eso es fácil. Ay, ¿no? Para ¿No nada. tú tienes ayuda? No, y lo bueno que A no- mí esa frase y de tú cualquier tienes cosita. ayuda, a mí eso me pone, miren, dígame eso para que nos enterremos. Grave. No, mira, y cualquier cosita, aunque sea mi amigo querido, y cualquier cosita, bueno, pues sácala. Mira, yo le Ustedes dije, comienzan a ver, mira, una oye, tormenta. Alberto, le dije un día, óyeme, o tú o ellos. O sea, Tú sabes de eso. verdad, o sea, Mira, Tú sabes a ese eso. nivel. yo he sentido eso, ¿eh? Yo he sentido Señores, eso. la que trabaja en mi casa tiene la llave de mi casa, Pero tiene ven todo. acá. Yo dependo de ella. No, ellos son- Así de Sí, fácil. sí, Son un totalmente. apoyo inmenso. Entonces, las visibilizó. Y yo creo que eso es importante. Y segundo, nos puso a protegerlas. A nosotros, sus empleadores, porque con esta dinámica nosotros vamos a tener que inscribirla, vamos a tener que hacer un contrato, vamos a hacer toda una serie de formalidades, pero además puso al Estado a protegerlas también. Que eso es importante porque va a participar, no solamente ha participado creando toda esta legislación, sino también va a participar en el tema del contributivo subsidiado. ¿Mm? Entonces, yo creo que esos son dos elementos. Pero yo te voy a decir algo, porque para que tú veas que no es contradictorio mi comentario, yo creo que el aporte más grande que le ha hecho el presidente Abinader a este país definitivamente es la independencia del Ministerio Público, señores. Eso es, sobre todo para un profesor de Derecho Constitucional, eso es como, yo no quiero decir la palabra orgásmico, obviamente, no quiero hacerla. Ya lo dijiste, Ay, perdón, o sea, que déjalo así. perdón. Exacto. Es una cuestión, o sea, a nivel institucional ustedes no se imaginan lo que nosotros hemos avanzado. Ahora, yo lo que te decía al principio, hay dolores del crecimiento. Claro. Yo también tengo observaciones de cómo llevan los casos el Ministerio Público. Eso te Pero iba ya a esa es otra preguntar. discusión. Te iba a preguntar, Igual, yo ¿por puedo qué? tener observaciones, perdón, Lorena, sobre las resoluciones. Pero no hay discusión que dignificar el trabajo doméstico fue un gran paso de este gobierno. Claro, Claro. 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 Entonces te iba a preguntar, ya que tiraste lo del Ministerio Público y tú dijiste que íbamos a hablar de todo aquí, de la independencia en general, o sea, la independencia del Poder Judicial. Una de las críticas que se le ha hecho entonces al presidente en esta segunda etapa es que ¿por qué está dejando que el Ministerio Público haga lo que quiere? Entonces, porque no lo está haciendo correctamente, por cómo piensa la ciudadanía. Entonces, yo digo, pero en algún momento vamos a ser complacidos. ¿Tú entiendes que la forma correcta es mantenerse como él, alejado, aunque el Ministerio Público no lo haga de la manera que se supone? Mira, yo te voy a explicar algo. Ay. Así como fue, y tú me vas a entender perfectamente, así como fue una medida que fue reclamada, porque estamos claros que esto es un reclamo nacional, o sea, el presidente ejecutó, igual que pasó con el 4%. Es muy fácil montarse en esa ola política y es un palo, porque tú surfeas como un artista, como tienes una ola que te lleva. Si tú no tienes ni que hacer fuerza. No tiene forma de equivocarte. No tiene forma de apliqué. equivocarte. Exacto, lo Wow. aplicó. También fue una medida sumamente inteligente desde el punto de vista político, porque él se quitó de arriba la presión de todo un pueblo que lo que Claro. pedía era, pregúntale a ella, buen punto. Claro. Pero Pregúntale nos a queremos ella. presos. Entonces se quitó esa presión de encima. Que yo pienso que lo que pasa es que nosotros tenemos una sed de venganza. Ay, sí.
Totalmente. pero justificada. Sí, Claro, y han sí, sido muchos acumulada. años de- Ese ahí sí acumulada. tuyo fue así como de lamento. Las No, deudas no, porque es que judiciales. la verdad es que a veces uno siente, y sobre todo en Twitter, que los dominicanos a veces nos ponemos necios, nos ponemos de verdad que es como una Un mal sed vivir, de un mal vivir. venganza. Pero con y razón, se entiende con por la razón. regresión Que de tantos venganza y años. justicia no es lo mismo. Exactamente, Tenemos que uno pierde la racionalidad Exacto. y lo que está es línchenlo. Pero- a veces sin Y no justificación. importa, tráncalo. No, pero Así tráncalo. No, pero tráncalo. El proceso no me importa, lo que Exacto. lo quiero es trancar. Ajá. Y entonces, Sí. eso no es justicia. Y estamos jugando a eso con la prisión preventiva, ¿eh? Sí. Pero de la Alberto, cual teníamos varios datos. hay un tema que ha salido en el día de hoy, a primeras horas, de la decisión del presidente Luis Abinader de prohibir la entrada de Claude Joseph al país. Es un tema que está en el tapete y nos queda poco tiempo, No pero lo me critiques porque gustaría- todos nosotros hemos dicho que está buena. Espérate. No me cohiban al abogado, por favor. Alberto, me gustaría saber qué opinas. Cuidado. No, mentira. Yo te voy a pedir algo que nunca te he pedido. ¿Qué será? Paso. Porque yo trabajo para una organización internacional, entonces, o sea, o uno de mis clientes. Entonces, cualquier comentario sobre la política exterior dominicana Sí. puede ser percibida como una agresión. Aceptado, no te Claro, preocupes. Aceptado. Lo vamos, profe, Pero profe. nunca te había dicho profe, eso, lo vamos a Carolina, cuidar, ¿eh? profe, lo vamos a cuidar, Aceptado, profe. Lo vamos a aceptado. cuidar, Cualquier cosa que se haya dicho en este espacio es responsabilidad nuestra. Alberto sí, Fiallo sí. no tuvo que ver con No esto. tuve- Yo entro Nada, después. nada, absolutamente. Él llegó ahora. Entonces, para concluir con el tema de las domésticas, ya tú dijiste lo positivo, lo negativo, ¿qué tú le dirías a la ciudadanía? O sea, ¿cuál es el mensaje con esto? ¿Qué Esto es una hago? gran ¿Qué no medida. hago? Esto es una gran medida. Esperen que habemos personas que estamos luchando para que se ajusten las resoluciones a la realidad del mercado. Por favor, ustedes también son un espacio importantísimo para eso. Inviten al ministro. El ministro es sumamente dinámico, sumamente jovial. Este es el niño lindo. No, pero él está o la niña ocupado linda ahora. yo sé. No, Quitando el letrero de no reelección del local de él. Sí. No, y tú dices, No, pero el ministro es... Tan fuerte, José, oye, eso No, es pero yo tirando. que nadie puede negar que el ministro con quien tú no estudiaste con él. Claro. Ok. Y no es no, No, pero solamente gracias, no diga que estudié tu con hermano, él. no diga que Ya, tu hermano para yo- Formado Ay, ay, por ay, su ay. padre, yo. Porque acuérdate que yo era secretario general de la Juventud Revolucionaria eso es Socialdemócrata. correcto, eso es Luis Miguel y yo somos muy buenos amigos. Lo No, que pasa gracias es que a las Dios. verdades hay que decirlas. no, y mis tres compañeras aquí presentes desde el lunes han dicho ¿Qué? que Cuidado. el ministro del trabajo El más buen mozo. es el más buen mozo Claro. del Ay, gobierno. es que yo no vine el me lunes. imagino que Claro, pronto Desde su Yo no- partido, tú sabes, Perdón. estamos sacando el top Sí. 3. ¿Verdad? Ustedes iban a sacar el top Señores, hoy. pero yo no vine el lunes, así Pero- que por tiempo, favor no dio sáquenme de tiempo. su boca. Pero buen mozo. Del Yo no top vine el 3, lunes. claro. Más que Del Antonio top- Marte. Pero por Dios, No, Alberto. Antonio relájese, Maite. cónchale. Bueno, yo voy a hacer un solo comentario. Qué Un fuerte. solo comentario. No, ay, Qué si quiere hablar, ¿verdad? comparación. No, De porque cuando no hablan de estuve- Antonio Marte, ahí tú quieres hablar. No estuve el lunes, pero voy a hacer un solo comentario. Aquí hay cero problema en la clase política, porque de verdad que mira. En tema de No hay nada belleza. que ver. En tema de belleza. No hay nada que ver. No, es fuerte, oye. No, no, con Prender eso. televisión En cambio- para oír noticias aquí. En cambio, las mujeres. las figuras, sin en embargo, cambio, las las mujeres mujeres. son bonitas. Bueno, que también, señores, la dominicana es mucho más Es que bonita la que el dominicana, dominicano. claro. Claro. Ah, Pero sí, esa es la ayúdense verdad. también, Ustedes van ayúdense. fuerte, ustedes van- Ayúdense, Ayúdense. porque la pueden ser dominicana. elegantes, no tienen que ser con atributos naturales, ¿verdad? ¿Y por qué tú hiciste así? pero Ay, elegantes. Ok, elegantes. ok. Pero Mira. dice que en el PLD era más famoso. No, Bueno, no. Yo te voy a decir algo, En la mira. clase Con- política con- en general. yo estudié- con Lidio no te metas. Yo estudié en una época en la universidad en la que mis profesores estaban en un pleno cambio generacional. Que se arregle, Y casi por lo todos menos. eran jóvenes, bien posicionados económicamente y altos y fornidos, como por ejemplo mi profesor aquí Alberto Ay, Fiallo, ay, como ay, por ay, ejemplo ay. nuestros profesores, otros tantos, Yayo San Lobatón, el mismo Luis Miguel de Camps y Jean Alain Rodríguez. ¿Cuál tú prefieres? Yo creo que Creo que llegó el momento de despedir. algo para hacer, yo creo que sí. Porque el pobre Alberto lo hemos metido en este lío. No te preocupes. todo va a No, estar pero bien. inviten a Luis Miguel, ahora hay más razones. Sí. Claro, vamos a Sí, porque invitarlo. No, de verdad que ellas, sí. ellas dos. a mí no me Desde que metan en termine eso, de por tumbar favor, el no quiero letrero. problemas. No quiero problemas. Yo soy una mujer casada.
Alberto, entonces muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Vas a volver, tienes que volver, porque en favor. definitiva hay muchos otros temas que yo sé que tú nos vas a ¿Tú sabes ayudar qué se quedó? a traer ¿Qué? luz. El malvivir con Mapabeliza. Es un tema interesante. Ujú. Lo tienen en el Twitter. Ay, Ay, sí. Mira, No, mira. yo lo Y tengo ahora, colgado de la ahora alma, le de negaron la verdad. entrada a Claude Joseph. Y entonces la gente, yo no sé por qué, como la gente ¿Cómo que relaciona? ¿Qué tiene que ver? relaciona. Sí, Dice, Porque él hizo un sacaron a Claude comentario. Joseph, ahora vamos a sacar Pavel es dominicano. Ay, pobre Sí, Pavel. ahí medio- yo hice Pobre un chiste Pavel, muy de malo verdad. ahorita que me arrepiento. ¿qué Sí, dijiste? y no lo repitas, por Sí, favor. ya ¿Por qué no, no? está bien, Pero ese, está es mi, bien. ese es mi line para yo Por favor, repetirlo. Córtale el micrófono, Dios córtale el mío. micrófono. Ay, sí, señor. Porque Alberto. si tira otro más aquí en este espacio, vamos a tener problemas. Al aire se lo digo, profesor. Por favor, por favor. Entonces, el malvivir y otros temas más lo vamos a tocar contigo en lo adelante, pero Genial. yo creo que queda mucho más claro y que bueno, porque muchos piensan que es ya, y eso es a partir del 1 de diciembre. Correcto, tiene 3 meses para entrar en vigencia. Entonces, Las 3. vamos a informarnos, vamos como también sociedad a continuar exigiendo para que esas resoluciones todavía sean más positivas para esa clase desprotegida y por ende también nosotros tenemos que tener esa sensibilidad como seres humanos hacia todas las y los trabajadores del hogar. O sea que, pero tú vuelve, ¿ok? Claro que sí. Señores, Saben Alberto ustedes. Fiallo, con nosotros en No Se Diga Más. Muchísimas gracias, Alberto. Próximamente Señores, yo no volverá con puedo creer que nosotros. ustedes hayan tenido un ranking aquí de los más. Ay, mi amor. No, que yo no, mala. quedó Pero es que yo no pendiente. puedo faltar a este programa. Quedó No lo han pendiente, hecho, no lo han quedó hecho. pendiente. No lo hemos hecho. Mañana lo hacemos. Ay. Así que Y mañana prepárense. yo no vengo. Señores, no se diga más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos aquí en Top Latina. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.